Imagina que en este mismo momento se libra una batalla invisible a tu alrededor, una guerra feroz entre fuerzas celestiales y poderes de las tinieblas donde ángeles de Dios se enfrentan a demonios en un choque que decidirá los destinos eternos. Quizás no lo veas con tus ojos físicos, pero esta guerra es real y tiene consecuencias directas en tu vida, tu familia e incluso en la eternidad de tu alma. Ahora pregúntate, ¿estás preparado para esta guerra? Muchas profecías que hablan de este conflicto cósmico, pero pocas personas saben que la culminación de esta batalla ya ha sido descrita en las Escrituras y que hay un profundo secreto sobre la victoria final de Cristo que sucede cuando los ángeles entran en combate contra los ejércitos de las tinieblas, como los demonios intentan influir y destruir vidas, y lo más importante, cómo puedes posicionarte para ganar junto a Cristo. Hoy revelaré verdades ocultas sobre esta guerra espiritual final basada en las profecías del Apocalipsis que necesitas. Escuchen esto hasta el final, porque la última revelación que les compartiré es la más impactante de todas. Amados hermanos, la paz del Señor Jesucristo. Bienvenidos al canal de Conexión Bíblica. Soy el evangelista Jesús Mar Moreira y hoy traigo un mensaje poderoso que puede cambiar su comprensión sobre lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Que el Señor bendiga grandemente su vida, su hogar y su familia. Que el Espíritu Santo abra su entendimiento para discernir los signos de los tiempos y ser fortalecidos en el Señor antes. Sigamos. Quiero invitarte a suscribirte al canal Minutos con Deus. Deja tu me gusta y comparte este vídeo con la mayor cantidad de personas posible. Lo que vamos a revelar hoy puede salvar muchas vidas. Ahora cierra los ojos, levanta las manos y oremos juntos. Señor Dios Todopoderoso, Padre de Gloria, te damos gracias por este momento de aprendizaje y revelación. Te pido que tú, Espíritu Santo, nos ilumine, nos fortalezca y nos haga entender las verdades espirituales que se enseñarán en este vídeo. Manténnos libres de trampas del enemigo y nos da discernimiento para ganar esta guerra espiritual en el nombre de Jesús. Amén. La guerra espiritual ha sido una realidad desde el principio de los tiempos. La Biblia nos muestra que incluso antes de la creación de la humanidad hubo una gran rebelión en los cielos. El libro de Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 a 9 describe de manera impresionante esta batalla. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. También pelearon contra el dragón y sus ángeles, sin embargo, no prevalecieron ni se encontró su lugar en los cielos, y él era se precipitó el gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Fue precipitado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos que Satanás, un ángel creado por Dios, se rebeló contra el Altísimo y arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles del cielo. Fue expulsado y desde entonces hace una guerra incesante contra él, pueblo de Dios. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero objetivo de Satanás en esta batalla? Él no pelea contra Dios, porque Dios es todopoderoso e invencible. El enemigo pelea contra la creación de Dios, especialmente contra los hijos del Señor. Desde el huerto del Edén, Satanás ha usado tácticas de engaño, opresión y destrucción para alejar a la humanidad de Dios. Quiere impedir que conozcas la verdad porque sabe que la verdad te hace libre. Jesús nos advirtió sobre esta guerra espiritual en Juan capítulo 10 versículo 10: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, si esta guerra ya comenzó hace tanto tiempo, ¿cuál es el papel de la Iglesia en esta batalla? Como
Los cristianos podemos prepararnos y resistir los ataques del enemigo. La respuesta está en la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 versículos 11 al 13 nos enseña a ponernos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las artimañas del diablo, porque no luchamos contra sangre y carne sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Por eso toma toda la armadura de Dios para que puedas resiste en el día malo, y habiendo hecho que todo se mantenga firme. Amado, esta guerra no se puede ganar con armas humanas sino con armas espirituales. Fe, la palabra de Dios, la oración y la santidad son nuestras mayores defensas contra el enemigo. Si estás enfrentando batallas en tu vida, debes saber que no son solo naturales. Muchos de los problemas que enfrentamos, enfermedades, crisis familiares, depresión, opresión. La opresión tiene raíces espirituales. El enemigo quiere debilitarte, quiere socavar tu fe y hacerte rendir, pero hoy quiero decirte: algo muy importante en Cristo. Ya eres más que un ganador y necesito que te quedes conmigo hasta el final, porque aún hay revelaciones impactantes sobre esta guerra que necesitas saber. Si has estado siguiendo hasta aquí, escribe en los comentarios: estoy comprometido con la verdad que es la palabra de Dios. Juan 17 versículo 7. Queridos hermanos, la batalla se está intensificando en los últimos días, y en la siguiente parte de este estudio profundizaremos lo que la Biblia revela sobre los eventos finales de esta guerra. No te lo puedes perder. Si quieres saber cómo están actuando los ángeles de Dios en esta guerra final y cuál será el resultado de este gran conflicto espiritual, quédate conmigo, porque lo que viene después fortalecerá tu fe y te preparará para la victoria. Desde el principio, Satanás ha estado conspirando contra los planes de Dios, tratando de desviar a la humanidad del camino de la salvación. Pero ¿te has detenido a pensar cómo esta batalla se está intensificando en los últimos días? Ya estamos viviendo los momentos finales de esta guerra espiritual. Que nos acercamos al desenlace de este gran conflicto. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 12 encontramos una poderosa advertencia: así que alégrense de los cielos y ustedes que habitan en ellos. Ay de los que habitan en la tierra y en el mar, porque el diablo ha descendido con ira sabiendo que le queda poco tiempo. Esto significa que a medida que se acaba el tiempo, el enemigo se vuelve más furioso y sus ataques contra la humanidad se vuelven más intensos. Sabe que su derrota ya ha sido decretada y que se le acaba el tiempo, pero como esta guerra espiritual se manifiesta en el mundo físico, como podemos ver que esta batalla está sucediendo ahora, la respuesta está en los signos de los tiempos. Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24 versículos 6 al 8: y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren, no se alarmen, porque es necesario que todo esto pase, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas y pestilencias y terremotos en varios lugares, pero todas estas cosas son principio de dolores. Hermanos, lo que estamos viendo en el conflictos modernos a escala global: crisis económicas, desastres naturales, persecución contra los cristianos y una creciente apostasía dentro de las iglesias. Estos no son solo eventos aleatorios. Son parte de un escenario profético que nos muestra que la guerra espiritual está llegando a su momento decisivo, pero hay algo aún más profundo que necesitamos para entender cómo los ángeles de Dios están involucrados en esta batalla. Muchas personas tienen una visión equivocada sobre los ángeles.
Algunos piensan que son simplemente seres pacíficos que tocan arpas en los cielos, pero La Biblia nos muestra que los ángeles de Dios son guerreros poderosos que luchan por el cumplimiento de los propósitos divinos. En Daniel capítulo 10 versículo 13 encontramos un ejemplo de esta guerra espiritual invisible. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió por 21 días, y aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a ayudarme y me quedé allí con los reyes de Persia. Aquí vemos que un ángel enviado por Dios fue impedido por un espíritu maligno y necesitaba la ayuda del arcángel Miguel para ganar esta batalla. Nos muestra que detrás de los acontecimientos terrenales hay una lucha constante entre los ángeles de Dios y las fuerzas de las tinieblas. El arcángel Miguel mencionado en este pasaje es uno de los principales guerreros del ejército celestial. En Apocalipsis capítulo 12 él dirige a los ángeles de Dios contra Satanás y sus demonios. Pero la otra verdad poderosa que debemos entender nosotros como siervos de Dios también somos parte de este ejército. En Lucas capítulo 10 versículo 19 Jesús nos dio una autoridad increíble: he aquí te doy poder para pisar serpientes y escorpiones y toda la fuerza del enemigo, y nada te hará daño. Esto quiere decir que como hijos de Dios tenemos poder espiritual para resistir los ataques del enemigo, pero para eso necesitamos estar firmes en la palabra, cubiertos con la armadura de Dios y viviendo una vida de santidad y oración. Ahora quiero preguntarte, ¿te has estado preparando para esta guerra o has estado viviendo de manera despreocupada sin notar los ataques espirituales a tu alrededor? Muchos cristianos están durmiendo espiritualmente, ignorando las señales y viviendo como si esta batalla no fuera existía, pero hoy Dios te está llamando a despertar. Pablo nos advierte en Romanos capítulo 13 versículo 11: y esto lo digo sabiendo el tiempo que es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación ahora está más cerca de nosotros que cuando aceptamos la fe. Amados hermanos, la guerra espiritual final está sucediendo ahora y necesitamos estar preparados. En el siguiente segmento hablaremos de las armas espirituales que Dios nos dio para ganar esta batalla y de la victoria final de Cristo sobre las tinieblas. Si eres firme en esta batalla y ¿quieres seguir aprendiendo sobre este tema tan poderoso? Escribe en los comentarios: estoy listo para luchar junto a Cristo. No te vayas todavía, porque lo que te voy a revelar a continuación es la clave para ganar esta guerra. Si esta guerra espiritual es tan intensa y decisiva, la pregunta que debemos responder es ¿cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos resistir los ataques de las tinieblas y permanecer firmes hasta el final? La respuesta está en la armadura espiritual que Dios nos dio. En Efesios capítulo 6 versículos 14 al 18 encontramos la descripción detallada de esto. Por lo tanto, estad firmes, habiendo ceñido vuestros lomos con la verdad, y habéis puesto la coraza de la justicia y calzados los pies en la preparación del evangelio de la paz, tomando sobre todo el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Cada pieza de esta armadura tiene un significado profundo y un papel fundamental en la batalla espiritual. La verdad es el primer elemento en un mundo lleno de
Engaños. Necesitamos estar firmes en la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La coraza de justicia nos protege contra las acusaciones del enemigo. Satanás es llamado el acusador de los hermanos en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, pero los que viven en Cristo son justificados por la sangre del Cordero. Los zapatos de la preparación del Evangelio de la paz nos recuerdan que debemos estar listos para llevar el mensaje de salvación al mundo. El enemigo nos quiere guardamos silencio, pero cuando predicamos el Evangelio avanzamos contra las tinieblas. El escudo de la fe es nuestra defensa contra los ataques del maligno. Duda, miedo e incredulidad son dardos de fuego que el enemigo lanza contra nosotros, pero cuando tenemos fe en Dios podemos apagar estos dardos y permanecer firmes. El yelmo de la salvación protege nuestra mente. Muchas de las batallas espirituales se dan en nuestros pensamientos. El enemigo intenta engañarnos, nos desanima y nos hace dudar de nuestra salvación, pero la certeza de que pertenecemos Cristo nos mantiene firmes. Y finalmente tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única arma ofensiva en la armadura y es con ella que derrotamos las mentiras del enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, él respondió a Satanás con la palabra de Dios, pero hay algo aún más poderoso que debemos entender: nuestra mayor fortaleza no está solo en la armadura, sino en la presencia de Dios mismo en nuestras vidas. En Zacarías capítulo 4 versículo 6 encontramos una declaración poderosa: no por la fuerza ni por la violencia, sino por mi espíritu, dice. El Señor de los anfitriones. Esto significa que no importa cuán intensa sea la victoria de la batalla, no depende de nuestra fuerza, sino del poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Y ahora viene la parte más gloriosa de este mensaje. Apocalipsis, que vemos el escenario del glorioso regreso de Cristo. Ya no volverá como Cordero manso, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 al 16 se describe este momento triunfal: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y juzga y pelea con justicia, y sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo, y él era vestido con una ropa teñida en sangre, y el nombre con el que es llamado es Palabra de Siguieron a Dios y a los ejércitos que están en el cielo en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y puro. Y de su boca salió una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él mismo es el que pisa el lagar del vino de la ira y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo ha escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Qué escena tan gloriosa. La guerra espiritual llegará a su clímax, pero al final Cristo reinará con poder y gloria. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús Cristo es el Señor. Y ahora te pregunto, ¿de qué lado estás en esta guerra? El Señor nos da dos opciones: o permanecemos en el ejército de Cristo vestidos con la armadura de Dios, o somos vulnerables a los ataques del enemigo. Hoy Dios te está llamando a tomar una posición. Él quiere fortalecerte, llenarte del Espíritu Santo y prepararte para la victoria. Si quieres permanecer firme en esta guerra espiritual y luchar junto a Cristo, escribe en los comentarios: estoy en la batalla y mi victoria ya ha sido decretada en el nombre
de Jesús. Y ahora, antes de terminar, quiero orar por ti. Cierra los ojos y levanta las manos. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por esta palabra reveladora. Te pido que el Señor fortalezca a cada hermano y hermana que vio este vídeo. Vístete de tu Espíritu Santo y dales la autoridad para vencer todo ataque del enemigo. Que ningún mal prevalezca contra tus hijos y que se mantengan firmes hasta el final, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal Conexión Bíblica. Deja tu me gusta y comparte este vídeo con todo aquel que necesite escuchar esta verdad. Y antes de irte, quiero recomendarte 2 vídeos que fortalecerán aún más tu fe. Haz clic aquí y sigue aprendiendo más sobre los misterios de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, y nos encontraremos contigo en el próximo estudio. La paz del Señor. Ya hemos llegado al momento más importante de este mensaje. Has entendido la realidad de la guerra espiritual, has conocido las armas que Dios nos dio para pelear y has visto que la victoria de Cristo ya ha sido decretada. Pero ahora una vida de oración. Cuando estamos en constante comunión con Dios, el enemigo no encuentra aperturas para atacarnos, ya que necesitamos alimentarnos espiritualmente todos los días. La palabra de Dios es nuestro alimento. En Mateo capítulo 4 versículo 4 Jesús declaró: el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Muchos cristianos son débiles espiritualmente porque descuidan la lectura de la Biblia. Pero si queremos, surge la pregunta final: ¿qué deben hacer de ahora en adelante? Para mis hermanos, entender esta batalla no es suficiente, tenemos que actuar. No podemos solo ser oyentes de la palabra, sino soldados activos practicantes en el ejército del Señor. El apóstol Pablo nos exhorta en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 3: sufre porque conmigo las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Esto quiere decir que el camino cristiano no es un lecho de rosas. Ser un guerrero de Dios requiere compromiso, renuncia y perseverancia. El enemigo intentará todo para atraparte, desanimado hasta hacerte rendir, pero el que persevera hasta el fin se salvará. Jesús nos dejó un advertencia poderosa en Mateo capítulo 24 versículo 13: pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, ¿qué hacer para permanecer firmes en esta batalla hasta el regreso glorioso de nuestro Señor? Primero debemos fortalecer nuestra relación con Dios. La oración tiene que ser un hábito diario. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17: orar sin cesar. No se trata solo de orar en tiempos difíciles, sino de tener. Para ganar esta guerra necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. En tercer lugar, debemos velar constantemente. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 encontramos una advertencia seria: estén sobrios, vigilen, porque su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo no descansa, él siempre está al acecho buscando la manera de desviarnos del camino. Por eso debemos tener cuidado evitando todo lo que nos pueda alejar de Dios. Cuarto, necesitamos congregarnos y permanecer en comunión con el cuerpo de Cristo. La Iglesia es la novia de Cristo y Dios nos ha llamado a vivir en unidad. Hebreos capítulo 10 versículo 25 nos enseña a no salir de nuestra congregación como es costumbre de algunos, sino a amonestarnos unos a otros, y más al ver ese día que se acerca. Satanás quiere aislar a los cristianos porque sabe que un soldado solo es más fácil de ser derrotado, pero cuando estamos unidos nos fortalecemos unos a otros. Y finalmente, lo más
Importante que necesitamos es vivir una vida de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12 versículo 14 nos advierte seguir paz con todos y santificación sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no significa perfección, sino una vida separada de Dios, lejos del pecado y las influencias del mundo. Ahora presten atención, estamos en los últimos días y la guerra espiritual se intensifica. Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, pero la gran pregunta es: ¿estás listo para el regreso de Jesús? En Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 el Señor nos hace una promesa: he aquí vengo pronto y mi recompensa está conmigo para dar a cada uno según su obra. El tiempo se acaba. Hermanos agotadores, esta guerra tendrá un fin y Cristo establecerá su reino eterno, pero ¿dónde estarás en ese día? ¿Estarás entre los vencedores junto a Jesús o serás contado entre los que rechazaron la salvación? Hoy Dios te está llamando a ser parte del ejército de los vencedores. Si aún no has entregado tu vida completamente a Cristo, esta es tu oportunidad. Quiero hacerte una invitación muy especial ahora. Si deseas alistarte en el ejército de Dios, si deseas vivir para Cristo y estar listo para la victoria final, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu salvación. Creo que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer firme hasta el fin, en el nombre de Jesús. Amén. Si oraste con fe, sabes que hay fiesta en el cielo para tu vida. Lucas capítulo 15. Versículo 10 nos dice: así te digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ese ahora quiero animarte a dar el siguiente paso. Mira. Una iglesia cerca de tu casa. Involúcrate con la comunión de hermanos y sigue creciendo en la fe. Y antes de terminar, quiero reforzar una petición: suscríbete al canal Conexión Bíblica Activa para recibir mensajes más poderosos como este. Deja tu me gusta y comparte este vídeo con la mayor cantidad de personas posible, y en los comentarios escribe: soy soldado de Cristo y ya tengo la victoria en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga poderosamente, que el Señor te fortalezca en esta batalla y que nos encontremos en el reino celestial. La paz del Señor.